revelado. El increíble secreto de las carreteras, tecnología transformadora que cambia todo. En un pequeño pueblo del interior de México, donde el polvo se levantaba con cada paso y el aroma del comal llenaba el aire, Javier nunca imaginó que su vida pudiera cambiar de la noche a la mañana. Con 26 años, estaba atrapado entre la tradición y una ambición que ardía en su pecho. Desde su taller mecánico, oía historias de carreteras que llevaban a oportunidades, pero para la gente de su pueblo, esas historias parecían solo sueños lejanos. Sin embargo, un día, mientras navegaba por la red, se topó con algo que le hizo latir el corazón, una nueva tecnología que prometía construir carreteras ecológicas. Su mente estalló en ideas. Si lograba conectar su pueblo con la ciudad, podría abrir un mundo de posibilidades. Lleno de entusiasmo, Javier llegó a la reunión del Consejo Comunitario, su voz vibraba con pasión. Imaginemos un futuro donde nuestras carreteras no solo nos conecten, sino que sean un símbolo de esperanza. Sin embargo, cada palabra se enfrentaba a la mirada fría de don Ricardo, un empresario con la voz más fuerte y la billetera más llena. ¿Quién crees que eres, hijo de mecánico? No tienes el peso para hablar de oportunidades, lanzó don Ricardo, y las risas de algunos presentes resonaron como dagas en su corazón. El rechazo lo hirió, pero la fe que le inculcó su abuela Rosa lo mantenía firme. Para ella, la verdadera riqueza era el trabajo honesto y el amor familiar. Pero eso no le quitaba el nudo en el estómago que sentía cada vez que escuchaba a su hermano menor, Luis, hablando de aceptar la oferta de don Ricardo, la misma voz que le cortaba las alas. Tal vez deberías pensar en el futuro, Javier. A veces debemos ceder para ganar, le decía Luis, haciendo que su corazón se retorciera. Frustrado y desesperado por mantener la unión familiar, Javier decidió organizar un festival comunitario. Esto será nuestra oportunidad, pensó, no solo para presentar mi idea, sino para sanar heridas. La música, el baile y la comida tradicional llenaron el aire, creando una atmósfera en la que todos podían sentirse vivos. Sin embargo, cada risa era un recordatorio de la tensión latente. Viejos rencores asomaban sus cabezas mientras los murmullos se esparcían por la multitud. En medio del festival, una revelación ancestral se desató, como un rayo en medio de la tormenta. Secretos familiares que habían permanecido ocultos salieron a la luz, acompañados de miradas de asombro y ruido entre la multitud. Javier, sintiendo que todo se colapsaba, se levantó y habló con el corazón. Si juntos no podemos avanzar, estamos condenados a quedarnos en el pasado. La verdadera fortaleza está en la unión. Sus palabras resonaron, y por un momento, el silencio se apoderó del lugar. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras la gente reflexionaba, una sombra de incertidumbre envolvió a Javier. Con su familia y su pueblo en la balanza, sabía que su sueño y sus raíces estaban en juego. Justo cuando la desesperanza parecía disfrazarse de realidad, un anciano del pueblo se acercó a él, sus ojos reflejaban un mundo de secretos. Hay algo que debes saber, muchacho, murmuró, dejando a Javier en el borde de descubrir un nuevo camino que podía transformar todo. Sin embargo, el dilema de luchar por sus sueños o ceder al miedo seguía latiendo en su corazón, como un tambor constante que marcaba la cadencia de su destino. El anciano, con su andar lento, se paró frente a Javier. Su voz era como un eco del pasado, una melodía olvidada que resonó en el corazón del joven. La verdad está en los cimientos de nuestras tierras, dijo, mientras la multitud comenzaba a murmurar, intrigada por el misterio que envolvía esas palabras. ¿Qué quieres decir?, preguntó Javier, ansioso, recordando las historias que su abuela le contaba sobre su familia y las antiguas tradiciones del pueblo. Todo esto comenzó hace generaciones, continuó el anciano, mirando a su alrededor, como si cada árbol y cada sombra supieran de lo que él hablaba. Los ancestros de este pueblo estaban conectados a la tierra de maneras que ya no entendemos. Ellos conocían los secretos para vivir en armonía con ella, y la tecnología que buscas puede que esté en tu propio hogar, en nuestros corazones. Javier frunció el ceño, el eco de sus palabras aleteando en su mente. ¿Cómo puedo encontrar esa conexión? ¿Dónde están esos secretos?, preguntó.
El anciano sonrió, una chispa de sabiduría brillando en sus ojos. Debes hablar con Patricia, la mujer que vive al final del camino. Ella tiene algo que puedes necesitar. No tengas miedo de buscar tu verdad. Mientras el anciano se alejaba, Javier sintió un nuevo impulso, como si un hilo invisible lo atara a su destino. Sin embargo, la carga del rechazo aún lo atormentaba, las palabras de don Ricardo lo saboteaban. No soy suficiente, pensó, ese mantra comenzaba a repetirse en su interior como una sombra pesadumbra. Luis se le acercó, con dudas entrelazadas. ¿Qué te dijo ese hombre, Javi? Todos están hablando de esto, y, tal vez deberías dejarlo pasar. Cada palabra de su hermano sonaba como un susurro sombrío. Pero Javier se aferró a sus sueños, como el fuego a la leña. No puedo rendirme, Luis. Hay algo mucho más grande en juego, y sé que puedo hacerlo. No solo por mí, sino por todos nosotros. A medida que el festival continuaba, un espíritu renovado envolvía a Javier. Decidido, se dirigió al fin del camino al encuentro de Patricia, la mujer que prometía ser la clave de su búsqueda. En su interior, se sentía como un guerrero, listo para afrontar lo desconocido. La casa de Patricia era una pequeña cabaña de madera, adornada con plantas y flores que parecían cantar con el viento. Cuando tocó la puerta, su corazón latía fuertemente, una mezcla de emoción y nerviosismo. ¿Quién es?, preguntó una voz suave desde dentro. Soy Javier, del pueblo. Vengo en busca de ayuda, respondió normalmente, aunque la vulnerabilidad le teñía la voz. Patricia abrió la puerta, una mujer mayor con el mirar profundo que parecía conocer historias que nadie más sabía. He estado esperando, dijo, invitándolo a entrar. El interior de la cabaña estaba lleno de libros, mapas antiguos y artefactos que contaban la historia de un pueblo casi olvidado. ¿Qué es lo que buscas, Javier?, le preguntó con un tono sereno, casi maternal. Busco un camino hacia el futuro, hacia esperanza. Quiero construir carreteras que unan a nuestro pueblo con el mundo, pero siento que estoy luchando solo, confesó, sintiendo el peso de su verdad. Patricia sonrió levemente. El camino que buscas no solo es físico, sino espiritual. Aquí hay muchas historias que te guiarán. Pero recuerda, cada elección que hagas tendrá repercusiones. Deberás decidir si quieres escuchar la voz de tu corazón o dejar que el miedo te detenga. Mientras sus palabras flotaban en el aire, un nuevo desafío se presentaba. Javier se sentía al borde de un abismo de posibilidades, pero también de decisiones que podrían cambiarlo todo. ¿Sería capaz de enfrentar la verdad que se escondía detrás de su propia historia familiar? La noche se cernía sobre el pueblo, y con ella, un horizonte de misterios y esperanzas comenzaba a delinearse. El eco de las decisiones pasadas resonaba en su mente mientras Javier miraba a Patricia, listo para desentrañar los secretos que cambiarían su vida y la de su pueblo para siempre. Aunque la oscuridad era profunda, aquí estaba la luz de una nueva revelación. ¿Qué es lo que debo saber?, preguntó, ansioso. Las palabras de Patricia podrían ser el faro que iluminaría su camino. Requería. Sin embargo, en su corazón, una pregunta inquietante se asomaba: ¿estaría preparado para el costo de esa verdad? Patricia lo miró con una intensidad que hizo que el aire se tornara denso. No es solo sobre las carreteras, Javier. Es sobre la conexión que tienes con tu historia, con tus antepasados. Dentro de cada trozo de tierra de este lugar, hay un legado esperando ser reclamado. Si insistes en hacer esto solo por avance, podrías no solo alejarte de tu pueblo, sino también de ti mismo. Las palabras de Patricia resonaron en su pecho como un tambor inquieto. Javier sintió que su corazón se aceleraba ante la idea de un legado oculto. ¿Qué tipo de legado?, preguntó, inyectando su voz con la esperanza de que lo que siguiera fuera un camino revelador. Las antiguas tradiciones del pueblo se entrelazan con la tierra, le explicó Patricia, mientras señalaba un viejo mapa colgado en la pared. Mira aquí, esta es la ruta que trazaron nuestros antepasados para conectar el pueblo con el mundo exterior. Era un camino sagrado, construido a partir del respeto por lo que nos rodea. El pueblo prosperaba, y juntos, florecían. Javier se acercó al mapa y su mirada se detuvo en un símbolo familiar. He visto esto en los relatos de mi abuela. Habló de un sacrificio que tuvieron que hacer. ¿Qué significaba realmente? Ellos entendieron que el progreso no debe venir a expensas de la naturaleza, sino en sintonía con ella. La tecnología que anhelas no es solo acero en el suelo, es el entendimiento de que cada elección cuenta.
Tu abuela sabía que los caminos no eran meras superficies, sino un abrazo a la tierra que nos sostiene, dijo Patricia, su voz ahora un suave murmullo que acariciaba los oídos de Javier. Mientras escuchaba, algo en su interior se encendió. Las palabras de Patricia eran un llamado a alguien dentro de él que había estado dormido. Tal vez la tecnología que deseaba construir no era la respuesta, sino la relación que necesitaba cultivar con su comunidad y su entorno. Pero ¿cómo puedo hacer que todos lo entiendan? Tengo miedo de que piensen que estoy loco, admitió, su voz un susurro. Patricia se acercó, tomando su mano entre las suyas. El cambio comienza con un deseo de entender y conectar. Debes ser el portador de esa luz. Comunica tus visiones, no solo con palabras, sino con acciones. Y recuerda que cada pequeño paso en esta dirección atraerá a otros que buscan el mismo camino. En ese momento, Javier sintió que el peso de la duda comenzaba a aligerarse. Entonces, ¿me ayudarás? ¿Puedes mostrarme cómo conectarme con esta historia, con nuestro pueblo? Preguntó, con una determinación renovada. Patricia asintió, sus ojos brillando con un conocimiento profundo. Empezaremos con lo que llamamos la ceremonia de la tierra. Necesitarás comprender su esencia, aprender de la misma. Es hora de que lo pruebes. Debes estar preparado para escuchar y aprender. El corazón de Javier latía con fuerza. Había una mezcla de nervios y emoción, sentía que podía estar al borde de algo monumental. ¿Y si descubro algo que no esperaba? ¿Y si cambian mis sueños por lo que esto representa? Eso es parte del viaje, Javier. A veces, los caminos que no elegiste te llevan a destinos que jamás imaginaste. Tal vez el verdadero futuro de tu pueblo no esté en las estradas, sino en sus raíces, respondió Patricia, mientras la luz de las velas bailaba a su alrededor. Javier inhaló con profundidad, preparando su alma para lo que vendría. La noche lo envolvía, pero su mente no podía dejar de pensar en las posibilidades. Mientras la chispa de esperanza comenzaba a arderear en su corazón, una nueva pregunta surgió en su mente: ¿estaba realmente listo para enfrentarse a las verdades de su propia familia que podrían cambiar todo lo que conocía? De repente, un grito rompió la calma de la noche, un sonido que parecía venir de más allá de la ventana. Era un alarido. El miedo se instaló en el aire, y la tensión aumentó. Sin pensarlo, Javier y Patricia se miraron, sabiendo que lo que venía podría poner a prueba todo lo que acababan de descubrir. ¿Qué significaba ese grito? ¿Qué otros secretos estaban a punto de ser revelados en la oscuridad que comenzaba a envolverlos? El grito resonó como un eco en sus corazones. La noche parecía estar viva, envolviendo el pueblo en un velo de inquietud. Javier sintió que su mente se nublaba. ¿Qué fue eso?, preguntó, su voz temblando. Patricia, con los ojos muy abiertos, se dirigió hacia la ventana. Afuera, la oscuridad parecía cobrar vida. No lo sé, pero tenemos que averiguarlo, respondió con una determinación que vibraba en su pecho. Sin pensarlo dos veces, salieron juntos al exterior, sus pasos resonando sobre el suelo de tierra que los había visto crecer. La brisa nocturna traía consigo un aire de misterio y desasosiego. En la plaza, se fue formando una pequeña multitud, las voces de los vecinos mezclándose en un murmullo creciente. Javier pudo ver a su tía Elena, su expresión de preocupación dibujada en su rostro. Se acercó a ella, su voz apenas un susurro. ¿Qué está pasando? Es Santiago, dijo Elena, su voz temblando entre el pánico y la tristeza. Estaba trabajando en el campo, y algo lo asustó. No podemos encontrarlo. El corazón de Javier se detuvo. Santiago, su primo, siempre curioso, siempre aventurero. Era el tipo de persona que nunca temía explorar la tierra como lo habían hecho sus antepasados. ¿Dónde lo viste por última vez? Javier preguntó mientras trataba de calmar el torbellino en su mente. Cerca de la colina, donde los árboles se vuelven densos, respondió Elena, mirando hacia el horizonte. Dicen que hay historias sobre esos árboles, algo oscuro se oculta allí. Las palabras de su tía sonaron en su mente. Historias. Javier recordó las leyendas que su abuela contaba, historias sobre espíritus protectores y sacrificios a la tierra. Era como si el grito de la noche hubiera despertado las antiguas advertencias que habían sido susurradas durante generaciones. Voy a buscarlo, dijo Javier con una resolución que brotaba desde lo profundo de su ser. Patricia lo miró y asintió, sabiendo que no podía dejarlo ir solo. Vamos juntos. Tal vez encontremos respuestas que van más allá de lo que imaginamos. Cruzaron la plaza, el bullicio de la multitud quedándose atrás mientras se dirigían a la colina.
La luna iluminaba el camino, pero la luz parecía tenue, como si la vida misma temiera revelar la verdad. A medida que ascendían, el aire se tornó más pesado, cargado de una energía palpable que intensificaba su ansiedad. De repente, un destello a su izquierda atrajo su atención. Javier y Patricia se detuvieron en seco. «Oh no». Era Santiago, de pie junto a un árbol enorme, su expresión congelada en terror. Su cuerpo temblaba como si estuviera atrapado en una trampa invisible. «Santiago», gritó Javier, su voz resonando en la noche. Sin embargo, al acercarse, notó que algo se movía en el fondo, un claro en el que se alzaba una antigua piedra, cubierta de inscripciones. «¿Qué has encontrado?». La pregunta flotó en el aire, cargada de temor y curiosidad. Santiago, con la voz titubeante, articuló palabras apenas entendibles. «Vine a ver», me llamaba. «Pero hay algo aquí que no debería estar. Este lugar es sagrado». Las palabras de su primo resonaron con la advertencia de Patricia. Tal vez el camino hacia el progreso que Javier anhelaba no se trataba solo de carreteras, había un cúmulo de historias e interacciones con el entorno que debían ser desveladas antes de avanzar. «Mira». Patricia señaló la piedra. Las inscripciones parecían vibrar suavemente con una luz propia, como si fueran un portal hacia algo más grande de lo que podían entender. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras se agachaba para observar más de cerca. ¿Sería posible que esta piedra guardara un secreto profundo sobre su historia y su gente? Mientras Javier se acercaba, una sombra se movió detrás de ellos, casi como un respiro del bosque. El corazón de Javier se detuvo de nuevo. No estaban solos. La atmósfera se tornó electrizante, y una sensación de que algo crucial estaba a punto de suceder se apoderó de él. Se volvió hacia Patricia, su mirada compartía la misma inquietud. ¿Qué descubrirían si se adentraban más en lo desconocido? ¿Qué misterios desvelaría la noche mientras el legado de su pueblo emergía del silencio? El futuro, insistentemente atado al pasado, parecía latir entre las sombras. La noche se envolvía en un manto de temor. Javier miró hacia la sombra que se había deslizado entre los árboles, su pulso acelerándose. Patricia, con su mano aferrada a la de él, sentía su miedo, pero también una chispa de valentía. «Javier, no podemos quedarnos aquí», murmuró, su voz temblando apenas. «Dame un momento», respondió Javier, incapaz de apartar la mirada de la piedra. Las inscripciones comenzaron a brillar con más intensidad, iluminando sus rostros con un resplandor sobrenatural. Las líneas dibujadas en la roca eran como susurros de un pasado olvidado, una invitación a descubrir sus secretos. Santiago, aún paralizado, trató de hacer un movimiento, pero sus ojos estaban fijos en algo más que solo la piedra. «Esta energía, no es solo una luz. La siento dentro de mí», dijo, su voz apenas una brisa. La sombra emergió de entre los árboles, tomando forma. Era una figura esbelta, casi humana, pero con rasgos distorsionados que desafiaban toda lógica. Los tres amigos se quedaron atrapados entre lo conocido y lo desconocido, el peligro al acecho, la curiosidad picando como un insecto. «Atrás», gritó Patricia, empujando a Javier y a Santiago hacia un lado. La figura parecía danzar, su forma se torcía y retorcía, como si jugara a burlarse de ellos. La luz de la piedra arrojaba destellos sobre su piel, un halo que parecían absorber. Era un espectáculo tan hermoso como inquietante. ¿Quién eres?», preguntó Javier, su voz resonando como un eco en la vasta oscuridad. La figura se detuvo, y un susurro suave y casi melodioso escapó de sus labios. «Soy el guardián de lo que una vez fue conocido. Esta tierra ha olvidado sus raíces y ustedes están aquí para recordarlas». La incredulidad de Javier se confrontó con la urgencia del momento. Si esta criatura era lo que decía ser, tal vez había respuestas a las preguntas que habían atormentado su familia y a todo el pueblo. «¿Qué necesitamos recordar?», exigió, el fuego de la voluntad ardía en su pecho. La entidad se acercó un paso, y el temblor en el aire se intensificó. «La carretera que desean construir», sus palabras resonaban con un eco ancestral, «conectará más que solo tierras. Separará lo que ha estado unido por generaciones. El espíritu de la tierra se encolerizará si permites que lo hagas». Javier sintió el peso de las palabras caer sobre él, su conciencia batallando entre el deseo de progreso que había aprendido y las leyendas susurradas por su abuela. «¿Y qué debemos hacer?», preguntó, su voz casi un susurro. La sombra sonrió con tristeza, como si hubiera visto esta lucha antes. «Debes aprender el pasado para moldear el futuro. La piedra», dijo, señalando la inscripta, «contiene la historia.
Tienen que descifrarla. Patricia, que había estado observando en silencio, se agachó junto a la piedra, sus manos temblando al tocar las inscripciones. Santiago, ven aquí, invitó, su voz firme. Si esta piedra es la clave, necesitamos tu ayuda. Santiago, todavía atrapado entre el miedo y la fascinación, se acercó. Mira, hay símbolos que se parecen a los de nuestras ceremonias, es como si contara una historia, dijo, su miedo desvaneciéndose poco a poco. Mientras los tres se concentraban en las inscripciones, la figura siguió observándolos, casi esperanzada. El silencio de la noche se rompía solo por el sonido de sus respiraciones y el crujir de las hojas a sus pies. Cada símbolo que descifraban parecía abrir una nueva puerta en su comprensión del pasado, pero mientras hacían esto, Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo más en juego. De repente, el aire se volvió pesado, una presión palpable, como si la tierra misma reclamara su atención. ¿Qué es eso?, gritó Santiago, alzando la vista. Desde la colina, desde lo más profundo de la oscuridad, un sonido resonó, profundo y aterrador, como un rugido ancestral que sacudía los cimientos de su ser. La figura se esfumó en un destello, y solo quedó la piedra pulsando con fuerza. La noche estaba lejos de terminar, y un clic resonó en la mente de Javier. Todo lo que creía, lo que su pueblo había olvidado, ahora volvía a exigir su lugar. ¿Qué nuevo desafío les aguardaba? Sin tiempo que perder, Javier sintió que el destino de todos estaba en sus manos. El pasado y el futuro enfrentándose en la noche oscura, y tenía que decidir, seguir adelante o retroceder, correr hacia lo desconocido o aceptar la realidad que les había sido presentada. La luz de la piedra danzó en sus ojos mientras se preparaban para dar el siguiente paso, una decisión que podría cambiarlo todo. El eco del rugido reverberaba en sus mentes mientras el pánico comenzaba a apoderarse de ellos. Javier sintió su corazón latir con fuerza, una tamborada incesante acompañaba la adrenalina que corría por sus venas. La sombra había desaparecido, pero el terror persistía, como una sombra implacable que le seguía de cerca. Debemos irnos, dijo Santiago, su voz una mezcla de miedo y urgencia. No sabemos qué es eso. Su mirada se movía frenéticamente, buscando respuestas en la oscuridad. No creo que debamos abandonar esto, respondió Javier, sintiendo que su propósito se reafirmaba en el momento. La piedra, esta noche hay algo más que necesitamos entender. Patricia asintió lentamente. Si lo que dice esa criatura es cierto, esta piedra podría contener la clave para proteger nuestro pueblo, dijo, aunque la duda se notaba en su tono. Ella sabía que no podían simplemente ignorar el mensaje. Pero, ¿cómo vamos a descifrarla si nos acosan las sombras? Javier se agachó, acercándose más al resplandor de la piedra. Los símbolos parecían cobrar vida, pulsando con una energía que lo atraía. Tal vez si nos enfocamos, podemos entenderlo. Mira, hay patrones en esto. Mientras los tres intentaban descifrar las inscripciones, el sonido ominoso en la distancia dejó de ser solo un susurro. Ahora era como un latido de tambores ancestrales, un llamado a los espíritus olvidados de la tierra. Javier sintió cada latido en su pecho, resonando con la historia de su gente. ¿Qué pasa si no somos los únicos interesados en la piedra?, preguntó Patricia, a medida que su ansiedad comenzaba a crecer. ¿Qué si los que quieren construir la carretera también están buscando esto? Su instinto era claro, el peligro no solo provenía de lo desconocido, sino de lo que ella sabía que el pueblo estaba dispuesto a hacer para avanzar. Debemos proteger esto, no solo para nosotros, sino para todos, aseveró Javier, sus ojos llenos de determinación. Santiago, empezando a relajarse un poco, se inclinó para mirar más de cerca. Mira bien, ¿ves esos símbolos que parecen círculos? Hay más conexiones aquí de las que creíamos. Podrían ser rutas, caminos que existen desde hace mucho. Tal vez podamos usarlos. ¿Rutas? Patricia repetía, su mente dando vueltas. Como las viejas leyendas sobre la presencia de portales entre mundos, ¿es posible que haya algo en los caminos que no conocemos? ¿Una conexión con nuestros ancestros? La idea encendía una chispa en ellos, cada uno sintiendo que la respuesta a su dilema personal y colectivo estaba justo frente a ellos. Sin embargo, en el fondo, un nuevo estruendo llenó la noche, agitando aún más el aire y rompiendo su concentración. Unos pasos resonaron decididos entre los árboles, sonidos que parecían acercarse con intención. Javier y sus amigos intercambiaron miradas de inquietud. ¿Serían los constructores, atraídos por el eco de su descubrimiento? Rápido, escondámonos, susurró Patricia, pero Javier sintió que la curiosidad lo frenaba. No podemos dejar que se lleven esto, debemos actuar.
Mientras la figura oscura se acercaba, Javier sintió que el tiempo se agotaba. Tenían que actuar, tenían que entender lo que la piedra realmente representaba antes de que su pueblo se viera arrastrado por un camino del que no había retorno. La figura emergió de la sombra, seguidora de los murmuros, con una túnica que brillaba bajo la luz de la piedra. Llevaba en su mano un objeto reluciente que parecía vibrar con energía. Era su última oportunidad para descubrir la verdad. ¿Quién eres tú? Detente, gritó Javier, su voz resonando con el peso de su decisión. La noche se había vuelto un campo de batalla entre el pasado y el futuro, y él estaba decidido a pelear por su pueblo, pero en ese mismo instante, la figura levantó el objeto hacia ellos, y un rayo de luz intensa iluminó la escena, dejándolos momentáneamente deslumbrados. Antes de que pudieran reaccionar, una voz conocedora cortó el aire. Vengo a traerte la verdad que has estado buscando. ¿Sería esta la clave que cambiaría todo? La realidad parecía a punto de revelarse, pero, ¿serían capaces de afrontar lo que vendría después? La luz intensa llenó el espacio, tiñendo el aire de un brillo sobrenatural. Javier, atribulado, entrecerró los ojos, finalmente pudiendo distinguir las características de la figura. Era un hombre de edad avanzada, con una larga barba blanca que ondeaba como si tuviese vida propia. Su rostro estaba marcado por surcos profundos, pero sus ojos, de un azul electrizante, reflejaban una sabiduría atemporal. ¿Quién eres?, repitió Javier, su voz ahora temblante pero firme. El anciano sonrió, una expresión que parecía traer consuelo en medio del caos. Soy un guardián de los secretos de esta tierra. He esperado mucho tiempo para este momento. Su voz resonó como un canto ancestral, atrapando la atención de los tres jóvenes. Santiago y Patricia se mantuvieron a un lado, atrapados entre la fascinación y el temor. La figura del anciano era innegablemente poderosa, y el resplandor del objeto que sostenía destellaba con un brillo magnético. Esto es lo que hemos buscado, exclamó Javier, señalando a la piedra. ¿Cómo está relacionado contigo? Esta piedra es el corazón de la sabiduría de nuestros antepasados, respondió el anciano, acercándose un paso. Contiene la historia de nuestros orígenes y el futuro que debemos crear. Si la conservas, puedes abrir los portales que llevan a otras eras, recolectando el conocimiento que te permitirá proteger tu hogar. ¿Portales? ¿Cómo? Patricia no podía dejar de pensar en las leyendas que había escuchado de niña. Eran relatos que la mantenían despierta en la noche, llenos de magia y misterio. Pero si esto es cierto, hay quienes quieren usarlo para destruir lo que amamos. Los que buscan construir la carretera no ven más allá de lo que tienen ante sus ojos. El anciano continuó, levantando el objeto resplandeciente. Sus intenciones son egoístas, pero si el poder de la piedra es activado por corazones puros, se abrirán alternativas que cambiarán el rumbo de tu pueblo. Javier sintió una oleada de emoción. Una visión de un futuro donde su gente prosperaba, aun en medio de las dificultades, iluminó su mente. Pero sabía que no sería fácil. ¿Y cómo logramos activar ese poder? Debéis estar unidos, sin miedo. Este objeto es un medallón que, cuando se coloque en el centro de la piedra, revelará lo que necesitan saber. Pero cuidado, pues también atraerá a quienes buscan asegurar su control sobre los caminos y el conocimiento. El tiempo es esencial. La voz del anciano se tornó grave, como un profundo consejo de su corazón. Los latidos de la noche llenaban el ambiente mientras sentían la urgencia en sus venas. Javier miró de uno a otro, entendiendo que el momento de actuar había llegado. ¿Podemos enfrentarlo juntos?, preguntó, sintiendo un vínculo más fuerte que nunca. Esto no se trata solo de nosotros, afirmó Santiago, viendo en los ojos de sus amigos un reflejo de la comunidad que tanto amaban. Es por todos los que vienen después. El anciano asintió, y Javier sintió que la conexión entre ellos se volvía más intensa. La luz mostrará el camino correcto. Ahora, es momento de la verdad. ¿Estás listo? Javier tomó aire, sintiendo que el mundo a su alrededor vibraba. Esa noche, una elección definiría el destino de su hogar. Juntos, empezaron a avanzar hacia la piedra, cuando un estruendo retumbó desde lo profundo del bosque. No puede ser, gritó Patricia, su rostro pálido al ver sombras moverse rápidamente hacia ellos, figuras que ocultaban sus verdaderas intenciones. Un grupo de hombres apareció, decididos a arruinar todo lo que habían encontrado. La batalla se avecinaba. Apresuraos. Coloca el medallón, ahora, ordenó el anciano,
mientras preparaba su propio camino para enfrentar a los intrusos. Con el corazón acelerado y el futuro en la balanza, Javier avanzó hacia la piedra, consciente de que esta decisión podría desatar la esperanza o un desenlace trágico. ¿Pero tendrían suficiente tiempo para proteger su legado y desentrañar el misterio que definiría sus vidas? La verdad pronto se revelaría. Javier sintió que su corazón latía con fuerza. El sonido de ramas rompiéndose y pasos pesados se acercaban, y un sudor frío le recorrió la frente. Miró a Santiago y Patricia, y vio en sus ojos la misma mezcla de determinación y miedo que sentía él mismo. ¿Dónde está el medallón?, preguntó Patricia, buscando frenéticamente en sus manos. No podemos dejar que se acerquen. Aquí está, gritó Santiago, levantando el objeto con firmeza. Era pequeño, pero en su interior parecía contener un poder inmenso. Las luces de la piedra brillaban más intensamente, como si respondieran a la energía que emanaba de ellos. Las sombras se hicieron más claras a medida que avanzaban. Eran hombres de rostros severos, con miradas llenas de intención. Uno de ellos, un tipo grueso con una cicatriz en la mejilla, avanzó al frente y sonrió con suficiencia. ¿Qué creen que están haciendo aquí? Este lugar no es para niños. Javier sintió la ira latir en su pecho. No nos vamos a resignar. Defenderemos lo que es nuestro. El anciano a su lado asentía, sus ojos fijos en los intrusos, de pie y decidido. Las cosas han cambiado para ustedes, muchachos. La carretera va a hacerse, y nadie va a detenernos. La voz del hombre resonaba en el silencio de la noche, como si intentara intimidarlos. Así que sírvanse a sí mismos y entreguen la piedra y el medallón. Piénsenlo bien, su futuro depende de esto. Nunca, gritó Patricia, dando un paso adelante. Esta piedra no es solo un objeto. Es el símbolo de nuestro hogar, nuestra historia y nuestro futuro. No la cederemos. El anciano se adelantó, una aura de calma emanando de él. No saben lo que han desatado. La sabiduría de aquellos que vivieron antes que ustedes están presentes aquí. Su avaricia no les otorgará el poder que buscan. Las sombras se lanzaron hacia ellos, pero Javier y sus amigos ya estaban preparados. Con un movimiento rápido, Javier metió el medallón en el centro de la piedra. Un destello brillante llenó el aire, y el mundo pareció detenerse por un segundo. La energía se intensificó, sobrepasando las barreras del tiempo y el espacio. Un susurro, suave pero claro, llenó el ambiente. La unión es la fuerza, resonó la voz del anciano, y la piedra comenzó a vibrar. De repente, la tierra tembló. Las sombras se detuvieron, paralizadas, mientras un círculo de luz rodeó a los tres jóvenes. Javier sintió una oleada de esperanza e invencibilidad. Todo a su alrededor parecía cambiar, los colores eran más vivos, los sonidos más claros. La piedra, empoderada por su unión, había comenzado a abrir un portal, un camino hacia el conocimiento que habían buscado. ¿Qué es esto?, gritó el hombre de la cicatriz, retrocediendo con miedo en sus ojos. El anciano levantó su voz, pronunciando palabras en un idioma antiguo. Este es el comienzo de la verdadera transformación. Ustedes no pueden comprender la grandeza que se aproxima. Javier sintió que una conexión pulsante surgía entre el portal y su corazón. Debemos entrar. Es la única manera de proteger a nuestra gente, gritó, estirando la mano hacia Patricia y Santiago, pero en ese instante, el grupo de hombres se movió para atraparlos, y un grito llegó alto y desgarrador. Deténganse, fue el grito de una voz familiar que resonó en el aire como un relámpago. Javier se volvió a mirar y se encontró con la sorprendente figura de su hermana, Valeria, que apareció entre las sombras. Valeria, exclamó, su mente llenándose de preguntas. ¿Qué haces aquí? Antes que ella pudiera responder, un ataque repentino los rodeó. El portal seguía pulsando y el tiempo se congeló, nuevamente, mientras todos se preparaban para decidir el destino de sus vidas. La unión sería más fuerte, pero ¿serían suficientes para luchar contra el peligro que se avecinaba? La respuesta estaba justo al otro lado del portal, pero el tiempo se estaba acabando. Javier sintió que sus pies temblaban. La aparición de Valeria había encendido un fuego en su corazón. Valeria, ven con nosotros, la instó, mientras una mezcla de alegría y pánico lo invadía. La luz del portal crepitaba a su alrededor, pero la severa mirada de los hombres podía cortarlo todo. Valeria, con el rostro empapado en sudor y sus ojos llenos de determinación, gritó. No tengan miedo. He encontrado a otros que pueden ayudarnos. Pero primero, tenemos que salir de aquí. Es un verdadero caos.
El tipo de la cicatriz ya había tomado la delantera, empujando a sus compañeros hacia adelante con la clara intención de arrebatarles la piedra y el medallón. No dejaré que se escapen. Atrapen a esos mocosos, rugió, mientras sus hombres se lanzaron contra el grupo. Patricia, que había estado silenciosa y concentrada, levantó los brazos y cerró los ojos. A su alrededor, el viento comenzó a girar, levantando hojas, tierra y pequeños objetos. Resistamos. Es el momento de unir fuerzas, gritó con voz poderosa, y Javier pudo sentir la energía fluyendo desde ella hacia él y Santiago. Una oleada de fuerza los envolvió. Con agallas, los tres se movieron para formar un círculo con Valeria en el centro. Se miraron a los ojos, el miedo se transformaba lentamente en esperanza. El anciano, observando el desespero, comenzó a murmurar palabras en esa lengua desconocida. La conexión es vital, muchachos. No solo es el destino de ustedes, es el de todos los que creen en lo que representan. Mientras la tierra seguía temblando, Javier sintió como si cada palabra del anciano penetrara sus huesos, llenándolo de una fuerza que nunca había sentido antes. ¿Qué haríamos sin este momento? Todo ha sido por esto, se preguntó, con sus pensamientos ardiendo en el deseo de proteger no solo su hogar, sino también a su familia. El grupo de hombres se acercaba, desbordando confianza, pero la conexión vibrante entre ellos comenzó a elevarse. Ya, gritaron al unísono, y el portal se convirtió en una explosión de luz. La fuerza que habían gestado se sentía como un maremoto, no había vuelta atrás. En la luz de su nuevo poder, los pensamos como uno solo. Cuando el portal se abrió del todo, una brisa fresca sopló, llenando el aire con el aroma de tierra mojada y flores. Una sombra gigantesca emergió del otro lado. «Cuidado», gritó Valeria, pero era tarde. Un río de energía se arrojó hacia adelante, brillando con la intensidad de 1000 estrellas. El primer hombre cayó de rodillas, incapaz de soportar la presión. El tipo de la cicatriz retrocedió, creyendo que jamás verían volver al sol. El ardid de su avaricia había despertado algo que no podrían manejar. Tenemos que aprovechar esta energía, instó Javier, buscando la firmeza que en otras circunstancias no tendría. Es nuestra oportunidad de cambiar las cosas. Pero, ¿a dónde nos llevará?, preguntó Patricia, mirando el portal cicatrizado por un brillo intenso, lleno de promesas y peligro a la vez. No lo sé, pero no podemos permitir que caiga en manos equivocadas, dijo Santiago, la fuerza de sus palabras resonando entre ellos. Este momento es nuestro y debemos ser valientes. Cuando hicieron un paso hacia el portal, Valeria tomó de la mano a Javier. No olvides lo que somos, Javier. Siempre juntos, siempre apoyándonos. Antes de que pudieran cruzar, un nuevo grito resonó en la oscuridad. No se vayan. No pueden hacer esto. El anciano, ahora en pie, separó a los intrusos de su camino. Sus ojos brillaban con poder antiguo, y Javier comprendió que la verdadera lucha apenas comenzaba. Alzarían la voz del pasado para pelear por su futuro, pero en ese mismo instante, una verdad aún más devastadora se tornaba reveladora, la razón detrás de todo este conflicto, un secreto que los hombres jamás hubieran querido desvelar, se acercaba desde el rincón más oscuro del bosque. ¿Podrán Javier y sus amigos descubrir el secreto que cambiará para siempre sus vidas y el destino de su tierra? El camino hacia adelante se oscurecía, pero la luz de sus lazos podía ser lo que necesitaban. El clamor de la noche resonaba como un latido potente al corazón de Javier. El portal aún brillaba detrás de ellos, pulsando con una energía que pedía ser desatada, pero el peligro que traían los hombres de la cicatriz lo mantenía en vilo. Si algo había aprendido en esos días tan intensos, era que la unión de su gente era la única forma de avanzar. No podemos dudar más, dijo Javier con fervor, aferrando la mano de Valeria. El anciano les había dado la clave, la verdad, la unión, el poder de su historia compartida. Todos hemos luchado por algo más grande. Esto no es solo nuestro, es del pueblo. Vamos a protegerlo. Santiago, con su corazón latiendo al mismo ritmo, se apresuró a colocar el medallón sobre la piedra. A medida que hizo contacto, un resplandor deslumbrante iluminó su entorno, como si el propio tiempo se detuviera. Las inscripciones en la piedra comenzaron a brillar y a reescribirse, formando nuevos patrones que contaban la historia de su tierra, la conexión de sus ancestros, el respeto a la naturaleza, y la esencia del amor familiar. «Esto es increíble», exclamó Patricia, su voz llena de asombro mientras las imágenes giraban y danzaban. «Es nuestro legado». La figura del anciano se hizo sólida a su lado, erguido y magnífico entre ellos.
Su voluntad y su corazón son lo que despierta este poder. Recuerden, su mayor fuerza está en su conexión, en su historia. Los hombres, invadidos por el terror al ver la luz, retrocedieron. ¿Qué están haciendo? No pueden. No se interpondrán en nuestros planes, rugió el de la cicatriz, su rencor resonaba con la incertidumbre de la derrota. Se están interponiendo ustedes en nuestra historia, gritó Valeria, sintiendo cómo la energía del portal se entrelazaba con su ser. No permitiré que destruyan nuestro legado por avaricia. En ese momento crítico, la figura del anciano levantó el medallón y comenzó a pronunciar palabras en un idioma antiguo. La luz del portal se intensificó, y los patrones en la piedra empezaron a unirse, formando una barrera protectora a su alrededor. Javier sintió cómo sus pies se afianzaban en la tierra, y un torrente de energía brotaba de su propio interior, uniendo a los tres amigos de una manera que jamás antes habían experimentado. Debemos actuar ahora. Cada uno de ustedes, enfóquense en la historia de nuestro pueblo. Sus raíces, sus ancestros, el amor que nos une, instó el anciano. Javier, sintiéndose más fuerte que nunca, se unió a sus amigos. Por nuestros familiares, por el pueblo que siempre hemos amado, manifestemos esta energía. En ese instante, el portal se abrió completamente, y un viento fresco y lleno de fragancias familiares se esparció en el aire. Los hombres, aterrorizados, se vieron inmersos en un brillo deslumbrante que contenía la fuerza de 1000 abuelos. Nunca habían entendido la esencia de lo que estaban tratando de romper, la unión de la comunidad, la vida en armonía con la tierra, los recuerdos de aquellos que lucharon para que pudieran existir. Con el coro de sus voces al unísono, Javier y sus amigos se empoderaron unos a otros. Un torrente de luz surgió, fluyendo hacia el portal, llevándose consigo la avaricia que había intentado arruinar su hogar. Las sombras se disiparon, y el anciano sonrió mientras las figuras oscuras comenzaron a desvanecerse, llevadas por el poder del legado, que resonaba en cada rincón de la tierra. El pasado tiene la fuerza para transformar el futuro. Recuerden eso, dijo el anciano, su voz ahora repleta de esperanza, mientras el medallón caía al suelo, y la piedra lucía pura y brillante. Javier miró a sus amigos y a su hermana, ellos brillando bajo el halo de luz. Habían superado el miedo, habían enfrentado el futuro con valentía. Hoy, no solo salvamos nuestro hogar, también decidimos nuestro camino. Juntos podemos construir un futuro que honre nuestro legado. Con el eco de su promesa resonando en el aire, los tres se miraron con una sonrisa, sintiendo la pureza de su victoria. La luz del portal les había mostrado el camino a un futuro nuevo, donde la tradición y la tecnología podían danzar juntas en armonía. Las carreteras que anhelaban construir no solo serían caminos físicos, sino puentes hacia una vida llena de promesas, amor y comunidad. Mientras la luna iluminaba nuevamente el camino, Javier se sintió listo para llevar esa luz de regreso a su pueblo, para compartir el legado oculto, la historia que florecería en cada rincón de sus corazones. El ciclo de dolor había cesado, y ahora solo quedaba la esperanza. Hoy, empezamos de nuevo, susurró Valeria, y todos asintieron, sintiendo que todo era posible. La historia no terminaba, solo comenzaba con una nueva predilección por el amor y el entendimiento. Este sería su camino, y juntos lo recorrerían con la convicción de que finalmente habían encontrado la verdadera esencia de su hogar. No esperes más para apoyar a este canal y seguir con nosotros en esta aventura. Necesitas suscribirte ahora para no perderte nuestras próximas historias exclusivas, y recuerda, deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más corazones. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final y, por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.